Sofía tenía 28 años. Su marido Javier tenía 30. Llevaban 5 años casados. Al principio, su matrimonio fue la envidia de muchos. Sofía era una mujer de modales suaves, inmensamente paciente y muy complaciente. Javier era un joven y exitoso empresario que había heredado la empresa constructora de su padre y la había hecho aún más grande. Vivían en una enorme casa en una urbanización de lujo a las afueras de Madrid. La casa era un chalet de 2 plantas con un jardín delantero meticulosamente cuidado y un garaje para 2 coches. A primera vista, su vida era perfecta. Javier era un triunfador en lo económico, y Sofía era la esposa y ama de casa ideal. Sin embargo, dentro de aquella casa había un vacío inmenso. Ese vacío era el llanto de un bebé que nunca se había oído. Durante 5 años, Sofía y Javier habían intentado tener un hijo. Quien más se había esforzado había sido Sofía. A petición de Javier, había abandonado la carrera que tanto le gustaba como consultora gastronómica. Javier le dijo que quería que se centrara en el hogar, que se centrara en darle un heredero. Sofía obedeció, pensando que era un sacrificio natural en el matrimonio. Visitó a varios ginecólogos, se sometió a docenas de pruebas, y bebió las amargas infusiones que sus parientes le recomendaban. Cambió su dieta, sus patrones de sueño, todo. El médico sugirió que Javier también debería hacerse pruebas, pero él se negó rotundamente. «El problema eres tú, Sofía». «No yo», dijo Javier una noche, con la voz fría y afilada. «Los hombres de mi familia son todos fértiles. El problema es tuyo». A partir de ese momento Javier cambió. En casa se volvió callado, pero su silencio era opresivo. Se irritaba con facilidad y empezó a llegar tarde a casa cada vez más a menudo. La excusa recurrente era el trabajo. Reuniones con clientes, supervisión de obras en otras provincias. Sofía intentaba comprender. Se esforzaba por servir a su marido lo mejor que podía. Cocinaba sus platos favoritos a diario, preparaba su ropa para el trabajo y le daba masajes cuando parecía cansado. Pero toda su devoción parecía desvanecerse en el aire. Javier dejó de tocarla gradualmente, y los cumplidos habían desaparecido hacía mucho tiempo de su hogar. Lo único que quedaba eran las críticas y el sarcasmo. «El estofado está soso», decía él. Sofía había sido una experta culinaria. «¿Qué pintas llevas?», decía él. Sofía simplemente estaba agotada de esperarle. «¿De qué sirve una casa tan grande si está vacía?», decía él. Y esa era la pulla más dolorosa de todas. Sofía provenía de una familia humilde. Su padre era un profesor jubilado y su madre una ama de casa. Vivían en un pequeño pueblo de provincias. Este origen se convirtió a menudo en un arma para Javier. «¿No deberías estar agradecida?», dijo Javier durante una discusión. «Vienes de una familia de pueblo y yo te he elevado de estatus. Solo te pido una cosa, y ni siquiera eres capaz de darme un hijo». Tras oír esas palabras, Sofía no pudo hacer otra cosa que llorar en silencio en el baño. Aquella noche, como tantas otras, Sofía esperaba el regreso de Javier. El reloj de la pared ya marcaba las 11. El estofado de rabo de toro, el plato favorito de Javier, que llevaba cocinando desde la tarde, se enfriaba sobre la mesa. Sofía intentó leer un libro en el sofá del salón, pero su mente no lograba concentrarse. Cada vez que oía el sonido de un coche pasando por delante de la casa, miraba por la ventana. Las 9 de la noche. Javier aún no había vuelto. Sofía le envió un mensaje corto. «Cariño, ¿vienes ya de camino?». El mensaje fue leído, pero no hubo respuesta. A las 10, el sueño y la ansiedad se apoderaron de ella. Decidió volver a calentar el estofado, esperando que su marido llegara pronto. Fue entonces cuando oyó el motor del coche de Javier entrando en el garaje. Sofía se apresuró a arreglarse el pelo y caminó hacia la entrada, lista para recibir a su marido con una sonrisa. Una sonrisa que había ensayado para que no pareciera falsa. La puerta principal se abrió. Javier entró, pero no venía solo. Detrás de él había una mujer joven, una mujer que Sofía no conocía. La mujer aparentaba tener 20 y pocos años. En contraste con la cómoda ropa de estar por casa que llevaba Sofía, ella lucía un ceñido vestido de un rojo brillante. Llevaba un maquillaje intenso y el pelo teñido de rubio. Pero no fue eso lo que dejó a Sofía sin aliento. La mujer estaba embarazada, y su vientre era inconfundible, claramente visible bajo el vestido ajustado. Su mano descansaba sobre su propio vientre de una manera protectora y, a la vez, orgullosa. Sofía se quedó helada. Miró a Javier, luego a la mujer, y de nuevo a Javier. Su cerebro se negaba a procesar la escena que tenía delante. «Javier, ¿quién es?». La voz de Sofía era un susurro quebrado.
Javier ni siquiera se molestó en quitarse los zapatos. Se quedó en el umbral, con una expresión impasible, sin un ápice de culpa. Es más, atrajo a la mujer hacia su lado, rodeando su cintura con un gesto posesivo. «Te presento a Valeria», dijo Javier. Su voz era tranquila, pero cortante. Sofía aún esperaba una explicación. Quizás era una clienta, una pariente lejana. Y está embarazada. Javier aplastó toda esperanza de quizás en la mente de Sofía. «Espera un hijo mío». El mundo de Sofía pareció detenerse. Un zumbido resonó con fuerza en sus oídos. Se agarró al pomo de la puerta para no caer. Podía sentir los ojos de esa mujer. Valeria. Recorriéndola de arriba abajo con una mirada de desprecio manifiesto. «¿Qué quieres decir, Javier?», tartamudeó Sofía. «¿Acaso no me explico bien, Sofía?». Javier finalmente se quitó los zapatos y entró en la casa. Valeria lo siguió, pavoneándose como si fuera la dueña del lugar. «Necesito un heredero, Sofía. Un hijo que continúe el apellido de mi familia, que herede mi empresa. He esperado 5 años. Ya me he cansado de esperar». Javier caminó hasta el sofá y se sentó, reclinándose como si estuviera agotado. Valeria no se sentó. Se quedó de pie junto a él, mirando a Sofía con una sonrisa arrogante. «¿Pero nosotros?» «Todavía lo estábamos intentando», susurró Sofía, con las lágrimas ya asomando en sus ojos. «¿Intentando?» Javier soltó una risa seca y ofensiva. «Lo intentabas tú sola. Yo ya sabía que el resultado sería inútil. Porque el problema eres tú. Tú nunca te hiciste las pruebas», replicó Sofía, su voz temblando ligeramente. «Porque no lo necesito», gritó Javier. «Y Valeria es la prueba. Ella puede darme lo que tú no puedes». Sofía miró a Valeria. La mujer se acarició el vientre. «Estoy de 7 meses, guapa», dijo Valeria. Su voz era falsamente dulce, pero llena de triunfo. «Y el médico dice que es un niño». 7 meses. Eso significaba que Javier la había estado engañando durante al menos 8 o 9 meses. Todo ese tiempo, mientras Sofía lloraba en su habitación rezando por un hijo. Mientras bebía infusiones amargas. Mientras soportaba el dolor del sarcasmo de Javier. Su marido estaba dejando embarazada a otra mujer. El dolor era tan agudo que sintió como si un cuchillo le desgarrara el pecho. «¿Y qué vas a hacer ahora, Javier?», preguntó Sofía, esforzándose porque no se le quebrara la voz. Todavía deseaba que todo fuera una pesadilla. Javier la miró. Era la mirada que Sofía siempre había temido. Una mirada fría, como si estuviera viendo a una extraña. «Valeria se va a quedar a vivir aquí», dijo Javier. «Está en la recta final de su embarazo y necesita descanso y buenos cuidados hasta que nazca mi hijo». Sofía negó lentamente con la cabeza. «No puedes, Javier. Soy tu esposa». «¿Esposa?». Javier se levantó. «¿Qué clase de esposa eres tú? Ni siquiera puedes cumplir con tu deber». «¿Mi deber?». «Sí, tu deber de darme un hijo». «Has fracasado, Sofía. Has fracasado como mujer y como esposa». Las lágrimas de Sofía finalmente cayeron. Ya no le importaba que Valeria la viera. «Oye», intervino Valeria de repente. «Será mejor que sepas cuál es tu lugar. Javier ya ha elegido. Nos ha elegido a mí y a su hijo. En lugar de seguir aquí amargando el ambiente, sería mejor que...». «¡Cállate!», gritó Sofía. Era la primera vez que gritaba en esa casa. Valeria fingió sorpresa y se escondió detrás del brazo de Javier, con una expresión de falso terror. «Cariño, me da miedo». «Sofía, ¿qué modales son esos?». Javier defendió inmediatamente a Valeria. «No le grites. Está embarazada de mi hijo. Si se estresa y le pasa algo al bebé, te echaré toda la culpa». Sofía rió amargamente. «De nuevo su culpa». «No me importa», dijo Sofía, más para sí misma. Javier la miró con dureza. «Pues debería importarte. Porque Valeria va a ser mi nueva esposa. Nos casaremos en cuanto nazca el niño». El corazón de Sofía se encogió. «¿Y yo qué?». Javier guardó silencio por un momento. Se acercó a ella. Por un instante, Sofía pensó que la abrazaría, que se disculparía, pero Javier se detuvo a un paso de ella. «Tú», dijo en voz baja, «tú ya no eres nada». Esa frase fue la tormenta que destrozó las fuerzas que le quedaban. Se tambaleó hacia atrás. Miró al hombre con el que había estado casada durante 5 años. El hombre que había prometido protegerla toda la vida. Ahora parecía un monstruo. «Sofía, acepta la realidad», dijo Javier. «Esta noche Valeria dormirá en el dormitorio principal. Necesita una cama cómoda». El dormitorio principal. Su dormitorio. «Tú dormirás en la habitación de invitados», continuó Javier, como si le estuviera concediendo un gran favor. Sofía miró a Valeria, que ahora sonreía con total victoria.
La mujer incluso se atrevió a dar un paso hacia la escalera que llevaba a su dormitorio. No, dijo Sofía. Javier frunció el ceño. ¿Qué has dicho? Esa mujer no va a dormir en mi habitación. Esta casa también es mía. Javier la miró por un momento, y luego una sonrisa cínica se dibujó en sus labios. ¿Tu casa? ¿De verdad crees que esta es tu casa, Sofía? ¿Qué trajiste a esta casa aparte de tus 4 trapos viejos? Esta casa la compré yo, y todos estos muebles los pagué yo. Tú solo eres una arrimada. La palabra fue más afilada que un cuchillo. Arrimada, de pueblo. Era el insulto que Javier siempre usaba. Javier, es cruel. ¿Soy cruel o eres tú la que no sabe cuál es su sitio? Cortó Javier. Llevo 5 años aguantando, Sofía. Se me ha acabado la paciencia. Ahora, apártate. Javier empujó ligeramente a Sofía por el hombro, lo justo para quitarla del camino. Tomó la mano de Valeria y la guió hacia el segundo piso. Cuidado con las escaleras. Cariño, la voz de Javier era tan tierna con Valeria. Una ternura que había desaparecido para Sofía hacía mucho tiempo. Sofía se quedó sola en el salón. Oyó la risa de Valeria en el piso de arriba. Pudo oír a Javier abriendo la puerta de su dormitorio. Miró el estofado completamente frío sobre la mesa. Sintió náuseas. Esa noche, Sofía no durmió en la habitación de invitados. Se quedó sentada en el sofá del salón, abrazando sus rodillas y mirando a la oscuridad. Una tormenta había llegado y había destruido toda su vida en una sola noche, y sabía que esto era solo el principio. Sofía no supo cuánto tiempo estuvo sentada en el sofá. No durmió ni un minuto. Sus ojos estaban hinchados y rojos de tanto llorar durante la noche, pero las lágrimas ya se habían secado. Lo único que quedaba era un vacío frío y un dolor persistente en el pecho. A lo lejos, se oyeron las primeras campanas de la iglesia llamando a la oración del alba. Normalmente, a esa hora ya estaría despierta, preparando el agua caliente para la ducha de Javier y haciendo el desayuno. Pero esa mañana no tenía motivos para moverse. Sintió el cuerpo rígido y pesado. Oyó unos pasos bajando las escaleras. Sofía levantó la cabeza. Javier ya estaba impecable, con su camisa de trabajo. Parecía fresco, como si hubiera dormido profundamente. Claro que sí, pensó Sofía con amargura. ¿Todavía sigues ahí?, preguntó Javier. No era una pregunta, era una burla. Pensé que tendrías la decencia de irte anoche. Sofía miró a su marido. Javier, tenemos que hablar en serio. ¿De qué más hay que hablar? Todo está claro, dijo Javier caminando hacia la cocina. Abrió la nevera, sacó una botella de agua fría y bebió directamente de ella. Estamos casados. Soy tu esposa. No puedes traer a otra mujer a esta casa. Puedo y ya lo he hecho, la interrumpió Javier. Valeria está durmiendo plácidamente arriba, en mi cama. En nuestra cama, corrigió Sofía en voz baja. En mi cama, dijo Javier con firmeza. Igual que todo lo que hay en esta casa es mío. Javier dejó la botella de agua sobre la mesa con un golpe seco. Escúchame bien, Sofía. No tengo tiempo para tus dramas matutinos. Tengo que ir a trabajar. Pero antes de irme, quiero que tus cosas hayan desaparecido de esta casa. El corazón de Sofía latió con fuerza. ¿Qué quieres decir? ¿Estás sorda? He dicho que hagas las maletas. Vete hoy, ahora mismo. Sofía se levantó. Le temblaban las piernas. ¿Me estás echando? Esa es tu forma de decirlo. Yo lo llamo limpiar la casa, dijo Javier con ligereza. No quiero irme, Javier. Esta también es mi casa. Soy tu esposa. Ex esposa, dijo Javier. Sofía se quedó atónita. ¿Qué? Ya he presentado los papeles del divorcio. Mi abogado se está encargando. A partir de hoy, estamos divorciados. El motivo es obvio. No has podido darme un hijo. El juzgado de familia seguro que lo entenderá. El cuerpo de Sofía se desplomó de nuevo en el sofá. Divorcio. Jamás imaginó que oiría esa palabra de boca de Javier. Él la miró sin compasión. ¿Por qué te sorprendes? ¿Creías que te iba a mantener toda la vida? ¿A una esposa que no sirve para nada? Necesito un hijo, Sofía. Valeria me lo ha dado y tú no. Es selección natural. Eres un demonio, Javier. Eres una persona cruel, sollozó Sofía. Soy realista, espetó Javier. Ahora date prisa y recoge tus trastos. No quiero que Valeria se despierte y vea tu cara miserable e hinchada. Podría afectar a mi hijo. Mi hijo. No paraba de decirlo. Mi hijo. Javier no esperó la respuesta de Sofía. Subió rápidamente las escaleras. Sofía le oyó entrar y salir de la habitación de invitados. Unos segundos después, Javier bajó arrastrando la maleta grande de Sofía, la que usaba cuando se iban de vacaciones. ¡Pum! Javier tiró la maleta a los pies de Sofía.
No hay tiempo. Te ayudaré a hacer el equipaje. Entró en la que había sido la habitación de ella, la que ahora llamaba de invitados. Sofía lo siguió con paso pesado. Javier abrió el armario de Sofía. Empezó a sacar toda la ropa que colgaba allí sin miramientos. Trajes de trabajo, pijamas, vestidos, un traje regional. Tiró de las prendas con brusquedad y las lanzó sobre la cama. Javier, no hagas eso, intentó detenerlo Sofía. Se aferró a un traje regional que le había regalado su madre. Javier le apartó la mano de un manotazo. No me toques. Mete todo esto en la maleta, rápido. No solo sacó la ropa. Abrió los cajones del tocador y barrió los modestos cosméticos de Sofía, los pocos libros que había coleccionado, e incluso el marco con la foto de su boda. Esto dijo Javier cogiendo el marco. Ya no sirve para nada. ¡Crash! Lanzó el marco al suelo. El cristal se hizo añicos. Sofía ahogó un grito. Era el último símbolo de su matrimonio, y Javier acababa de destrozarlo sin piedad delante de sus ojos. «Date prisa», gritó Javier. «No quiero llegar tarde a la oficina por tener que tirar la basura». ¿Basura? Llamó basura a sus recuerdos. Con manos temblorosas y lágrimas que volvían a brotar, Sofía se agachó. Ya no intentó salvar nada. Simplemente empezó a meter los montones de ropa en la maleta de cualquier manera. Ropa interior, incluso la ropa que usaba para rezar. Javier la observaba como un supervisor. Eso es todo. Nada más. Las joyas que te compré se quedan. Son todas mías. Considéralo una compensación por los 5 años de mi tiempo que me has hecho perder. Sofía ni siquiera tenía fuerzas para discutir. Solo quería que todo terminara. Cerró la maleta con dificultad. «Listo», dijo Javier. Inmediatamente agarró el asa de la maleta. La arrastró fuera de la habitación y bajó las escaleras. El sonido de las ruedas de la maleta contra el suelo de baldosas era ensordecedor para Sofía. Javier cruzó el salón y se dirigió a la puerta principal. La abrió de par en par. El aire frío de la mañana le golpeó la cara. Javier lanzó la maleta al porche. Rodó y se detuvo cerca de una maceta. «Ahora vete», dijo Javier. Sofía se quedó en el umbral. Miró a Javier, el hombre al que una vez había amado con todo su corazón. No reconocía al hombre que tenía delante. «Javier, por favor», suplicó Sofía por última vez, con la voz quebrada. «¿A dónde se supone que voy a ir? No conozco a nadie en esta ciudad. Al menos dame un poco de tiempo». «Tu tiempo se ha acabado», la interrumpió Javier. «No es mi problema a dónde vayas. Vuelve a tu pueblo. Vuelve con tu familia de pobres. Quizás allí seas más útil». De nuevo ese insulto. «Pobre». «Pero no tengo dinero, Javier. Te lo llevaste todo». Javier bufó. Rebuscó en su bolsillo y sacó la cartera. Sacó varios billetes de 100 euros. Ni siquiera los contó. Los arrugó y los tiró al suelo, a los pies de Sofía. «Toma esto», dijo. «Te dará para el autobús de vuelta a tu pueblo. Ahora lárgate». Sofía miró los billetes esparcidos por el suelo. Sintió su orgullo hecho añicos, pisoteado. No quería recoger ese dinero. «Oh, ¿ahora te entra el orgullo?», se burló Javier. «Bien, pues vete sin nada». Javier dio un paso hacia ella. La agarró del brazo. No con fuerza, pero lo suficiente para arrastrarla. «Javier, me haces daño». «Lárgate». Javier empujó a Sofía fuera de la casa. Ella tropezó y casi se cae en el porche. Allí estaba, en el porche de su propia casa, con la misma ropa que llevaba desde la noche anterior. Delante de ella, su maleta. Javier se quedó en el umbral, mirándola con un odio manifiesto. «Escúchame bien», Sofía, dijo Javier, su voz baja pero llena de veneno. «Me divorcio de ti y te echo. Y ni se te ocurra pensar en volver. Ni se te ocurra interferir en mi vida y en la de Valeria». Sofía solo guardó silencio. Las lágrimas caían sin hacer ruido. Javier la recorrió con la mirada de arriba a abajo. Una mirada de asco. Y entonces pronunció la frase que se grabaría para siempre en la memoria de Sofía, la frase que se convertiría en el combustible para que ella se levantara de nuevo. «¡Desaparece!», gritó Javier. «Porque ningún hombre querrá a una mujer pobre y estéril como tú». «Estéril, pobre». Las dos palabras fueron pronunciadas con un énfasis cruel. Javier no esperó más. Cerró la puerta en la cara de Sofía con un portazo. ¡Pam! El sonido de la puerta al cerrarse, y luego el de la llave girando en la cerradura desde dentro. Todo había terminado. Sofía se quedó helada en el porche. Miraba la puerta marrón, firmemente cerrada. Sus 5 años de vida estaban detrás de esa puerta, y ahora la habían echado fuera como a basura. Era estéril y pobre. Bajó la vista hacia su maleta. Vio el dinero que aún estaba esparcido por el suelo del porche.
con mano temblorosa lo recogió. Tuvo que tragarse el orgullo. Necesitaba ese dinero para sobrevivir. Se enderezó. Se secó las lágrimas con brusquedad. No volvería a su pueblo. No volvería como una fracasada. Miró la puerta una vez más. El dolor en su pecho se mezclaba ahora con algo más. Algo frío y duro. Rabia. ¿Te equivocas, Javier? Le susurró a la puerta cerrada. Te equivocas de cabo a rabo. Agarró el asa de su maleta y, sin mirar atrás, se marchó de aquella casa. No sabía a dónde ir, pero sabía una cosa. Sobreviviría, y algún día Javier se arrepentiría de esta humillación. Le haría pagar por cada lágrima derramada esa mañana. El sol de la mañana empezaba a asomar por el horizonte oriental. Su cálida luz parecía una ironía para Sofía, que se sentía tan fría y rota. Estaba de pie en la concurrida acera frente a la urbanización que ya no podía llamar hogar. La gente empezaba su día. Niños con uniforme escolar pasaban a su lado. Algunos la miraban de forma extraña. Una mujer con ropa arrugada y los ojos hinchados, abrazándose a sí misma junto a una gran maleta. No sabía a dónde ir. Arrastró su maleta alejándose de la casa de Javier. Cada paso era pesado, como si no solo arrastrara ropa, sino los fragmentos de 5 años de su vida. Caminó sin rumbo, simplemente necesitaba moverse, alejarse del lugar que la había herido tan profundamente. Miró el dinero en su mano, los billetes arrugados que Javier había tirado al suelo. Su orgullo gritaba. Quería tirarlos, pero su cerebro racional le decía otra cosa. Lo necesitaba, no le quedaba nada. Revisó su móvil. Abrió la aplicación del banco de la cuenta conjunta que usaban para los gastos del hogar. El saldo era 0. Javier ya lo habría transferido. Revisó su cuenta personal, una cuenta de ahorros que tenía antes de casarse. Apenas le quedaban unos cientos de euros. Un dinero que nunca había tocado. Javier había sido metódico. Quería que se fuera sin nada, rota y pobre, exactamente como había dicho. No podía volver a su pueblo. No tenía el valor de mirar a su madre a la cara y explicarle que había fracasado, que la habían echado y se habían divorciado de ella por ser estéril. Su madre tenía antecedentes de problemas cardíacos. Esta noticia podría matarla. No volvería. Tenía que sobrevivir sola en esta ciudad. Después de caminar durante casi 1 hora, tenía ampollas en los pies y la garganta seca. Encontró un pequeño callejón con varias pensiones baratas. Eligió la más discreta, una pensión vieja con la pintura desconchada. ¿Busca habitación, señorita?, preguntó un hombre soñoliento en la recepción. Sí. Solo por una noche, de momento. Son 50 euros. Por adelantado. Sofía le entregó el dinero que le había dado Javier. Se sintió como si estuviera tragando bilis. Le dieron la llave de la habitación 107, en la planta baja. La habitación era pequeña y agobiante. Olía a una mezcla de humo de tabaco y humedad. Solo había un colchón de muelles viejo, un pequeño armario de madera y un baño apenas funcional. Las sábanas se sentían ligeramente pegajosas. Este era su punto más bajo. Esta misma mañana había dormido en un lujoso dormitorio con aire acondicionado. Ahora estaba aquí. Cerró la puerta con llave. Tan pronto como soltó la maleta, sus defensas se derrumbaron. No gritó. Simplemente se deslizó por la sucia puerta hasta el suelo y lloró. Lloró en silencio, su cuerpo sacudido por violentos espasmos. Lloró por su destino, por sus 5 años de devoción desperdiciados, por la humillación de Javier, por Valeria embarazada, por el bebé que nunca pudo tener. Lloró por la mujer patética que la miraba desesperada desde el espejo. No supo cuánto tiempo lloró. Estaba agotada. Se quedó dormida en el suelo, en la misma posición, abrazando sus rodillas. Cuando despertó, ya era por la tarde. El hambre le roía el estómago. Le dolía la cabeza terriblemente. Se sentía sucia y pegajosa. Se lavó la cara a toda prisa con agua fría. Luego se sentó en el borde de la cama. ¿Cuál era el plan ahora? El dinero solo le alcanzaría para unos pocos días más en esta pensión. Tenía que encontrar un trabajo. ¿Pero qué trabajo? Su título universitario llevaba mucho tiempo sin usarse. Lo único que tenía era su habilidad para cocinar. ¿Quién contrataría a una mujer con los ojos hinchados y aspecto destrozado? Volvió a abrir su móvil. Repasó su lista de contactos. Estaba llena de nombres de amigas de la alta sociedad, esposas de los socios comerciales de Javier. Ellas no la ayudarían, la evitarían, la avergonzarían. Algunas incluso podrían regodearse de su desgracia. Siguió desplazándose hasta que encontró un nombre: Marcos. El corazón le dio un vuelco. Marcos, su viejo amigo. Amigos desde la fiesta de bienvenida de la universidad.
Una vez fueron muy cercanos. Eran del mismo grupo de trabajo, estudiaban juntos a menudo. Marcos era un hombre inteligente, amable y reservado. En el fondo de su corazón, Sofía sabía que a Marcos le había gustado, pero él nunca lo dijo. Y Sofía, en aquel momento, cautivada por el encanto más agresivo y establecido de Javier, acabó eligiendo a Javier. Después de su boda, su relación con Marcos se distanció. A Javier no le gustaba que tuviera amigos varones, especialmente uno que había tenido sentimientos por ella. Su contacto se reducía a un mensaje de texto una vez al año para felicitarse las fiestas. Lo último que Sofía había oído era que Marcos se había convertido en un abogado de éxito. Tenía su propio pequeño bufete. Dudó. ¿Debería contactarlo? Era tan vergonzoso. Llamar a un hombre de su pasado, en este estado tan miserable. ¿Qué diría Marcos? Pero no tenía otra opción. Él era la única persona en esta ciudad que podría seguir preocupándose por ella como Sofía, no como la esposa de Javier. Con los dedos temblorosos pulsó el botón de llamada. Su corazón latía con fuerza. Sonó 2 veces. Diga, la voz, tranquila y profunda, era la misma de siempre. Marcos, la voz de Sofía se quebró. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. ¿Sofía? ¿Eres tú, Sofía? Al oír su nombre pronunciado con un tono de sorpresa y afecto, Sofía rompió a llorar de nuevo. No pudo contenerse. Oye, ¿qué pasa? Sofía, ¿estás bien? La voz de Marcos sonó inmediatamente alarmada. Marcos sollozó Sofía. Ayúdame, por favor. Yo. No pudo terminar la frase. Tranquila, Sofía. Respira hondo, dijo Marcos, su voz tratando de calmarla. ¿Dónde estás? Iré a buscarte. No sé el nombre de la calle. Es una pensión. La pensión Rosales. Vale, pensión Rosales. ¿En qué barrio? ¿Qué hay cerca? Sofía intentó recordar la calle por la que había pasado. Cerca del mercado antiguo, Marcos. El mercado de toda la vida. ¿El mercado antiguo? Ah, sé dónde es. No te muevas de ahí. Voy ahora mismo. Envíame tu ubicación por mensaje. Mantén el móvil encendido. Ya salgo. La llamada terminó. Sofía hizo lo que le dijo. Envió su ubicación. Esperó. Se sentía como si esperara el veredicto del destino. Menos de 30 minutos después, su móvil sonó. Estoy en la puerta. En la recepción, dijo Marcos. Sofía abrió la puerta. Caminó hacia la pequeña y oscura recepción. Allí estaba Marcos. Seguía igual. Las mismas gafas de pasta gruesa que le daban un aire intelectual, la camisa de manga larga pulcramente remangada y una mirada a la vez aguda y amable. Parecía exitoso, pulcro, un contraste total con el estado de la pensión cutre. Los ojos de Marcos se abrieron de par en par al ver a Sofía. Claramente estaba conmocionado por el aspecto de su vieja amiga. El pelo revuelto, los ojos hinchados, el rostro pálido. Sofía dijo en voz baja, con incredulidad. Marcos. Sin decir mucho más, Marcos dio un paso adelante. No preguntó. Simplemente dijo, vámonos de aquí. Coge tus cosas. Pero, solo cógelas. Hablamos en el coche. Sofía volvió a su habitación a por su maleta. Era demasiado grande y pesada. Marcos entró en la habitación. Miró el miserable cuarto y su mandíbula se tensó. Sabía que algo muy malo había pasado. Levantó la maleta grande con facilidad. Vamos, dijo. En la recepción, pagó el resto de la estancia de Sofía. Ignorando la mirada curiosa del dueño, le abrió la puerta de su coche, un sedán japonés limpio y cómodo. Dentro del coche, el silencio los envolvió por un momento. Marcos empezó a conducir, alejándose de la pensión. ¿Me lo vas a contar?, preguntó Marcos en voz baja, sin apartar la vista de la carretera. Y Sofía habló. Le contó todo, desde el principio. Los 5 años de matrimonio, las pullas de Javier sobre la infertilidad, su negativa a hacerse las pruebas. Y luego los acontecimientos de la noche anterior, la aparición de Valeria, su embarazo, y el clímax de esa misma mañana. Cómo Javier la había echado, le había tirado el dinero y sus últimas y punzantes palabras. Dijo que ningún hombre querría a una mujer pobre y estéril, terminó Sofía, sollozando. Mientras Sofía hablaba, Marcos permaneció en silencio. Solo escuchaba, pero Sofía podía ver cómo sus nudillos se volvían blancos al apretar el volante. El coche se detuvo en un semáforo en rojo. Marcos se giró para mirar a Sofía. Su mirada era difícil de interpretar. Había ira, compasión y algo más. Es un cabrón, dijo Marcos, su voz baja y fría.
Lo siento, Sofía, pero Javier es un cabrón. Sofía no lo defendió, solo asintió en silencio. Y se equivoca de lleno, continuó Marcos. Se equivoca. Dijo que eras pobre. Él te ha hecho pobre. Ha bloqueado todo tu acceso a los bienes gananciales. Eso es ilegal. Sigue siendo su esposa legalmente, Sofía. Tienes derecho a la mitad de todo lo que ha ganado durante el matrimonio. Sofía lo miró. Nunca lo había pensado de esa manera. Y dijo que eras estéril. Marcos pronunció la palabra con dificultad. Él ni siquiera se hizo las pruebas. No sabe nada. Solo está buscando un chivo expiatorio para sus propios problemas. Marcos volvió a conducir. Marcos, no sé a dónde ir. No tengo dinero. De eso no te preocupes, dijo Marcos con firmeza. De momento puedes quedarte en mi casa. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. ¿Qué? No, Marcos. No quiero ser una molestia. Yo. Shh. La interrumpió Marcos. Escúchame. Tengo un pequeño estudio. Lo compré hace unos años como inversión. Ahora mismo está vacío. No hay inquilinos. Quédate allí. Piensa que me lo estás alquilando. Ya me pagarás el alquiler cuando tengas dinero. ¿Qué te parece? Sofía guardó silencio. Un lugar gratis. No sé qué decir. Solo di que sí. No acepto un no por respuesta, dijo Marcos. Necesitas un lugar seguro para pensar, Sofía. No una pensión cutre como esa. Su coche entró en el aparcamiento de un edificio de apartamentos moderno y limpio. No tan lujoso como la urbanización de Javier, pero muy decente. Y en cuanto a Javier, continuó Marcos mientras aparcaba, dices que te ha demandado por divorcio. Que su abogado se está encargando. Marcos sonrió con cinismo. Genial. Va a necesitar un abogado muy bueno, porque yo voy a ser el tuyo. Sofía lo miró confundida. Sofía, soy abogado. Esta es mi especialidad. Lo que Javier te ha hecho, echar a su esposa legal de casa, quitarle sus bienes, acusaciones unilaterales. Todo eso se puede luchar en los tribunales. Le vamos a demandar. Vamos a exigir la división de bienes. Le haremos pagar por cada humillación que te ha hecho sufrir. Había fuego en los ojos de Marcos. Un fuego de justa indignación. Pero no tengo dinero para un abogado. No te voy a pedir dinero, dijo Marcos. Mis honorarios los incluiré en las costas del juicio que le reclamaremos a Javier. Considéralo un caso pro bono para una vieja amiga. Marcos apagó el motor. Miró fijamente a Sofía. Escúchame, Sofía. No eres una mujer débil. Eres una de las personas más fuertes que conozco. Solo te has caído por un momento. Javier te ha empujado. Ahora te ayudaré a levantarte. Pero a partir de aquí, tendrás que caminar por tu cuenta. Y sé que puedes hacerlo. Por primera vez en las últimas 24 horas, Sofía sintió un atisbo de calidez. No estaba sola. Tenía un amigo, un aliado. Marcos susurró, gracias. No me des las gracias todavía, dijo Marcos. La lucha no ha hecho más que empezar. Ahora, vamos a ver tu nueva casa. Marcos salió del coche y sacó la maleta del maletero. Sofía lo siguió. Al entrar en el vestíbulo del apartamento, dejó atrás la oscura pensión. Este era su primer paso. El primer paso para volver a levantarse. Todavía se sentía rota, pero entre las ruinas Marcos le había dado algo que pensaba que había perdido para siempre. Esperanza. Y esa esperanza, por pequeña que fuera, era suficiente para superar el día de hoy. El estudio de Marcos no era grande, pero estaba impecablemente limpio y era funcional. Tenía una pequeña cocina totalmente equipada, una cama de tamaño mediano, un armario, un pequeño escritorio y un baño pulcro. La ventana era grande y daba a un paisaje urbano bullicioso. Para Sofía, después de la deprimente pensión, esto parecía un palacio. Es perfecto, Marcos, dijo Sofía, con la voz todavía ronca. Me alegro de que te guste, dijo Marcos, dejando la maleta en un rincón. La luz y el agua están conectadas. Aquí tienes la llave. He llenado un poco la nevera esta mañana. Huevos, pan, leche. Al menos tendrás para el desayuno de mañana. Sofía se sintió conmovida. Marcos había pensado en todo. ¿Por qué haces todo esto? Marcos la miró. Porque somos amigos, Sofía. Y los amigos se ayudan. Hizo una pausa. Y sinceramente, odio ver cómo se abusa de la gente buena. Esa noche, por primera vez en 2 días, Sofía durmió en una cama de verdad. Se despertó varias veces, con las imágenes de Javier y Valeria rondando su mente, pero estaba a salvo. Sabía que estaba a salvo. Al día siguiente, Marcos volvió. Esta vez no vino solo. Traía una carpeta llena de documentos. Buenos días, la saludó. He traído el desayuno. Puso una bolsa con sopa de marisco caliente sobre la mesa. Y nuestras armas.
Se sentaron a la pequeña mesa a desayunar mientras Marcos le explicaba. Bien, he comprobado el registro, y Javier todavía no ha presentado la demanda de divorcio. Probablemente acaba de hablar con su abogado. Son buenas noticias. Significa que podemos atacar primero. ¿Attacker? Le vamos a demandar nosotros. Presentaremos una demanda de divorcio por maltrato psicológico. Pero él nunca me pegó, le interrumpió Sofía. El maltrato no es solo físico. Sofía explicó Marcos. Lo que te ha hecho durante años, culparte por la infertilidad, humillarte por tu origen, menospreciarte delante de otros, y el colofón de traer a su amante embarazada a casa. Todo eso es violencia psicológica. Tu mente ha sido atacada, y eso también es maltrato. Sofía se quedó pensativa. Nunca lo había visto desde esa perspectiva. Además, continuó Marcos, exigiremos la división de bienes, la mitad de todo lo que tiene, la casa, sus coches, incluso las acciones de su empresa. Te lo mereces. Sacrificaste tu carrera para cuidar de su hogar, pero él dijo que la casa la compró él. No importa, dijo Marcos con firmeza. Si la compró después de casarse, es un bien ganancial. Punto. No puede echarte así como así. De hecho, lo que hizo es un delito penal. Expulsar a su esposa legal. A Sofía le dolía la cabeza. Todo era demasiado complicado. No te preocupes por eso, dijo Marcos, como si le leyera el pensamiento. Ese es mi trabajo, como tu abogado. Tú solo tienes que contarme todos los detalles. Cada humillación, cada maltrato, no te guardes nada. Todo eso es nuestra munición. Y entonces Marcos cambió de tema. Hay algo más que me inquieta, Sofía. ¿El qué? Esa mujer, Valeria. Javier dijo que estaba de 7 meses, y tú simplemente lo creíste. Supongo que sí. Javier parecía muy orgulloso, dijo Sofía con amargura. Un empresario de éxito como Javier, especialmente alguien tan obsesionado con el linaje, no sería tan descuidado. En cuanto supo que esa mujer estaba embarazada, debería haber hecho una prueba de ADN para confirmar que era su hijo. Pero en lugar de eso, la llevó directamente a casa y te echó. Marcos entornó los ojos. Hay 2 posibilidades. O Javier está ciego de amor y estupidez, o Valeria es muy buena manipulándolo. No lo sé, Marcos. A mí me huele raro, dijo Marcos. El propio embarazo me parece sospechoso, demasiado fácil, y el momento es demasiado perfecto. Quiero investigar esto. ¿Investigar? ¿Cómo? Conozco a alguien. Un detective privado. Le pediré que investigue los antecedentes de esta tal Valeria. ¿Quién es exactamente? ¿De dónde viene? ¿A qué se dedica? Y lo más importante, ¿con qué hombres ha estado cerca en los últimos 9 o 10 meses? ¿Pero eso no es caro? Se preocupó Sofía. Te dije que no te preocuparas por los costes, dijo Marcos. Yo me encargo. Considéralo una inversión para ganar tu caso. Si podemos demostrar que ese niño no es de Javier, tu posición será mucho más fuerte. Demostrará que Javier se divorció de ti basándose en una mentira. Sofía asintió. Depositó toda su confianza en Marcos. Pasaron los días. Marcos estaba ocupado preparando los documentos de la demanda. Sofía se mantenía ocupada en el estudio. Después de unos días de solo pensar y llorar, empezó a aburrirse. No podía seguir dependiendo de Marcos. Él ya le había dado un techo y le compraba comida. Se sentía culpable, tenía que levantarse, necesitaba sus propios ingresos. Recordó su habilidad, la cocina. Recordó su sueño antes de casarse, de abrir un pequeño restaurante. Llamó a Marcos. Marcos, quiero pedirte un préstamo. ¿Un préstamo? ¿Para qué? Quiero empezar un negocio, un pequeño servicio de catering desde este estudio. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. ¿Estás segura? Con tu estado actual. Estoy segura. Marcos le interrumpió Sofía. No puedo quedarme de brazos cruzados. Tengo que hacer algo. Necesito demostrarme a mí misma, y a Javier, que no soy una inútil. Al otro lado pareció que la voz de Marcos sonreía. Esa es la Sofía que conozco. Bien, ¿cuánto capital inicial necesitas? Sofía ya había hecho sus cálculos. 1.000 euros. Para comprar ingredientes frescos, envases y para imprimir unos folletos sencillos. Te lo devolveré, lo prometo. De acuerdo, dijo Marcos. Te lo transfiero ahora mismo. Y que sepas que yo y el personal de mi bufete seremos tus primeros clientes. Ese día fue el segundo punto de inflexión para Sofía. Recibió dinero de Marcos, pero esta vez se sintió diferente. No era caridad, era capital de empresa. Se fue al mercado tradicional. Eligió meticulosamente los mejores ingredientes, verduras frescas, carne de calidad, especias. Sus manos, que habían estado inactivas durante mucho tiempo, volvieron a cortar,
saltear y marinar con destreza. La pequeña y silenciosa cocina se llenó ahora del fragante aroma de la cocina, el olor a ajo, jengibre, azafrán, pimentón. Era aromaterapia para ella. Mientras cocinaba, olvidó por un momento su dolor. Se concentró. Llamó a su negocio La Cocina de Sofía, comida casera con amor. Un nombre humilde. Creó un menú semanal. Cajas de menú del día con platos diferentes cada día. Lunes, lentejas estofadas. Martes, pollo al ajillo. Miércoles, merluza en salsa verde. Marcos cumplió su promesa. Pidió 20 menús para el almuerzo de su oficina. El primer día, Sofía estaba muy nerviosa. Cocinó desde el amanecer. Empaquetó cada menú con esmero. Llamó a un servicio de mensajería para enviarlos al bufete de Marcos. Una hora después, su móvil sonó. Era un mensaje de Marcos. Sofía, esto es una locura. Está delicioso. A todos mis empleados les encanta. Dicen que es la mejor comida casera que han probado. Mañana pediremos de nuevo. 30. Sofía releyó el mensaje una y otra vez. Se sentó en el suelo de la cocina y lloró de nuevo. Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio y felicidad. Su comida gustaba, todavía tenía su habilidad. No había fracasado. Los pedidos empezaron a llegar gracias al boca a boca. La cocina de Sofía se hizo famosa en el edificio de oficinas de Marcos, y pronto se extendió a los edificios vecinos. Sofía estaba abrumada, pero feliz. Estaba ocupada. Ya no tenía tiempo para lamentar su destino. Estaba ocupada anotando pedidos, haciendo la compra, cocinando, calculando sus ingresos. Pudo pagar al repartidor, pudo volver a comprar ingredientes, y al final de la primera semana pudo ahorrar un poco de dinero. Transfirió una parte a Marcos. Este es mi primer pago, Marcos. Gracias. Marcos respondió con un mensaje corto. Sigue así, estoy orgulloso de ti. Mientras Sofía reconstruía los pedazos de su vida, Marcos estaba ocupado desentrañando las mentiras de Javier. El detective privado que contrató se puso a trabajar. Siguió la pista de Valeria. No fue difícil encontrar su rastro. Valeria era una chica fiestera. Se la veía a menudo en varios clubes y bares de moda. El detective obtuvo información crucial. Valeria solía salir con un hombre llamado David. David era un joven empresario, ya casado, conocido por su afición a la vida nocturna. David, se dijo Marcos al recibir el informe. Un nombre interesante. El detective siguió investigando. Consiguió obtener fotos antiguas de las redes sociales de los amigos de Valeria. Había una foto, publicada hacía unos 9 meses y medio, en una fiesta en un chalet. En la foto, Valeria estaba abrazada muy cariñosamente a David. Bingo, dijo Marcos. Las fechas cuadraban. Inmediatamente llamó al detective. Averigüe todo sobre este tal David, y lo más importante, siga vigilando a Valeria. Quiero saber cada uno de sus movimientos. Especialmente, ¿dónde va a dar a luz? Marcos colgó. Esbozó una leve sonrisa. En otro lugar, en su lujosa casa, Javier se reía. Acababa de recibir la demanda de divorcio de Sofía, enviada por un pequeño bufete del que nunca había oído hablar. Marcos, asociados abogados. ¿Me demanda por maltrato psicológico? Javier se rió a carcajadas con su abogado. ¿Y pide la división de bienes? Esa mujer de pueblo no sabe dónde se mete. Debemos tomarnos esto en serio, señor del Castillo, dijo el abogado. ¿En serio? No me hagas reír. Contéstales. Diles que lucharé. No va a conseguir ni un céntimo, dijo Javier. Se giró hacia Valeria, que estaba sentada en el sofá comiendo uvas importadas. Cariño, ¿has oído? Mi exesposa estéril intenta meterse conmigo. Javier le acarició el vientre abultado a Valeria. Ella sonrió con coquetería. Déjala, cariño. Solo está celosa. Porque ella no pudo darte un hijo tan guapo como el nuestro. Javier besó a Valeria en la frente. Tienes razón. No es nada comparada contigo. Javier no lo sabía, que en un modesto estudio, Sofía estaba ocupada empaquetando un pedido de 50 menús del día. Y que en un pequeño bufete de abogados, Marcos estaba trazando la estrategia que lo derribaría. La bomba de relojería ya había empezado a correr. Los siguientes meses pasaron volando. Para Sofía, cada día era una bruma entre el vapor de la cocina, las listas de pedidos y los libros de cuentas. La cocina de Sofía creció más rápido de lo que jamás había imaginado. El pedido que empezó en la oficina de Marcos se extendió como la pólvora. Los empleados de allí se lo contaron a sus amigos de otros edificios. En un mes, el estudio ya no podía dar abasto. Marcos, no puedo cocinar 100 menús del día, en esta cocinita, le dijo Sofía a Marcos una tarde.
Estaba agotada, su rostro brillante por el vapor, pero sus ojos brillaban. Era un cansancio productivo. Marcos, que había pasado a recoger su propio pedido, sonrió. Lo sabía. Necesitas un espacio más grande. Una cocina comercial. Con la ayuda de Marcos como asesor legal, Sofía usó sus ganancias, que tanto le había costado ahorrar como entrada. Alquiló un pequeño local comercial de 2 plantas en una ubicación no muy cara pero estratégica. La planta baja la reformó por completo para convertirla en una cocina profesional en toda regla, con grandes fogones, encimeras de acero inoxidable y estanterías para los ingredientes secos. La segunda planta la usó como una pequeña oficina y zona de descanso. Ya no trabajaba sola. Sofía contrató a 3 personas. 2 señoras del barrio, buenas cocineras, para ayudarla en la cocina, y un joven para encargarse de la administración y las entregas. Sofía había cambiado. Ya no tenía tiempo para lamentarse por su pasado todos los días. Se levantaba a las 3 de la madrugada para ir al mercado. Supervisaba la calidad de todos los ingredientes. Preparaba ella misma los adobos clave. Se aseguraba de que cada menú estuviera empaquetado impecablemente. Aprendió a llevar la contabilidad. Aprendió a negociar con los proveedores. La mujer que una vez fue conocida solo como la esposa de Javier ahora era llamada Doña Sofía por sus empleados. Ese título le dio un sentido de respeto y una nueva identidad. Por supuesto, el dolor no había desaparecido. Todavía estaba allí, como brasas bajo las cenizas. Esas brasas se reavivaban por la noche, cuando estaba sola en su estudio, o cuando veía por casualidad un coche del mismo modelo que el de Javier. Y una tarde, esas brasas ardieron con furia. Estaba tomándose un breve descanso en su pequeña oficina, revisando su móvil. Hacía mucho tiempo que no abría las redes sociales. No quería ver nada relacionado con Javier. Pero ese día, una vieja amiga le envió un enlace a un artículo de un portal de noticias de sociedad local. El titular decía: el exitoso empresario Javier del Castillo da la bienvenida a su primer hijo, el heredero de su imperio empresarial. El corazón de Sofía pareció detenerse. Abrió el enlace. Había una foto grande y nítida. Javier sonreía de oreja a oreja, sosteniendo con orgullo a un bebé envuelto en una costosa manta azul. A su lado, Valeria, sentada en una cama de hospital de aspecto lujoso, sonreía triunfante. Su rostro estaba pálido, pero el bebé era un niño, justo lo que Javier quería. Sofía se desplazó hacia abajo. Había un artículo que hablaba de lo feliz que estaba Javier. Había celebrado una gran fiesta de bautizo, un evento fastuoso al que invitó a sus socios comerciales y a la prensa. Incluso le había puesto un nombre imponente a su hijo. Y entonces Sofía vio la cuenta de redes sociales de Javier enlazada en el artículo. Con mano temblorosa la abrió. La cuenta era pública. Estaba llena de fotos de la fiesta. Decoración azul y dorada, un cochinillo asado, cientos de invitados. Javier y Valeria llevaban trajes de lujo a juego y, por supuesto, el bebé también. Y entonces Sofía vio una foto de Javier dando un discurso en la fiesta. Debajo, Javier había escrito una leyenda. Por fin ha llegado el verdadero heredero de la familia, el hijo que continuará nuestro gran apellido. Gracias a mi amada esposa Valeria por darme este regalo tan hermoso. Un regalo que otros no pudieron dar. A veces hay que deshacerse de lo viejo y roto para conseguir algo nuevo y perfecto. Las manos de Sofía temblaban violentamente. Deshacerse de lo viejo y roto. Estaba hablando de ella. Javier la estaba humillando delante de cientos de personas. Delante del mundo entero. La llamaba rota, estéril, pobre, vieja y rota. Sintió náuseas. Todo su trabajo, todo su progreso, pareció inútil en un instante. Volvió a ser la mujer que fue echada del porche de su casa esa mañana. Lágrimas calientes empañaron su visión. Lo dudó todo. Dudó de sí misma. ¿Y si Javier tenía razón? ¿Y si realmente era una mujer fracasada? Javier ahora lo tenía todo. Una nueva y hermosa esposa, un negocio exitoso y un hijo. Mientras que ella solo era una cocinera luchando en la cocina de un pequeño local. Su móvil sonó. Sí, respondió Sofía. Su voz estaba quebrada. Intentó contener un sollozo. Sofía, ¿has visto las noticias? La voz de Marcos era tranquila pero aguda. Sí, susurró Sofía. ¿Estás llorando? Sofía no respondió. El sollozo se le escapó. Oye, escúchame, dijo Marcos con firmeza. No dejes que gane. Esto es lo que él quiere. Quiere que te derrumbes al verle feliz. No le des esa satisfacción. Pero es su hijo, Marcos. Tiene un hijo. Tenía razón. Yo estoy rota. No estás rota, dijo Marcos en voz baja pero con fuerza. Y todavía no sabemos con certeza si es su hijo. ¿Qué quieres decir? Mi equipo ha estado trabajando, Sofía, dijo Marcos. Mientras tú levantabas tu negocio,
Yo preparaba nuestro caso. Y acabo de recibir el último informe. Marcos hizo una pausa. ¿Recuerdas al tal David, el hombre de la foto con Valeria de hace 9 meses? Sí. Mi detective no solo consiguió la foto, consiguió datos. Valeria y David se registraron en un hotel de lujo en la costa, durante 2 noches y 3 días. Esas fechas, según el calendario de la oficina de Javier que obtuve de un informante en su empresa, coinciden exactamente con la semana en que él se fue de viaje de negocios a Dubái. Sofía guardó silencio, su cerebro tratando de procesar la información. Javier ni siquiera estaba en el país cuando ese niño fue probablemente concebido, dijo Marcos. Y aquí viene lo interesante. Valeria le dijo a Javier que estaba embarazada un mes después de volver de sus vacaciones con David. Dios mío, susurró Sofía. Javier era demasiado arrogante para sospechar, continuó Marcos. Demasiado pagado de sí mismo para pensar que podían engañarle. Estaba tan obsesionado con su propia fertilidad que se creyó de inmediato que el bebé era suyo. Usó el embarazo de Valeria como la excusa perfecta para deshacerse de ti. Entonces el bebé. Todavía no lo sabemos al 100%, dijo Marcos. Pero nuestras sospechas son muy razonables. No creas lo que ves en las redes sociales, Sofía. Esa fiesta de lujo y esas sonrisas de oreja a oreja podrían estar construidas sobre una mentira colosal. Sofía se secó las lágrimas. El dolor en su pecho fue reemplazado lentamente por otra cosa. Curiosidad. Una rabia fría. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos, Marcos? Tú, dijo Marcos. Te centras en tu negocio. Haz que la cocina de Sofía sea más grande. Hazte un éxito por ti misma. Esa es la mejor bofetada que puedes darle ahora mismo. ¿Y tú? Yo parecía que una leve sonrisa se dibujaba en la voz de Marcos. Encontraré la manera de convertir esta sospecha en una certeza. Necesitamos una prueba física. Necesitamos una prueba de ADN. Conseguir una muestra de ADN del bebé de un empresario rico con mucha seguridad no era fácil. Marcos lo sabía. Él y su equipo de detectives lo planearon cuidadosamente. No podían hacer un movimiento en falso. No podían entrar en la casa. Tenían que esperar a que Javier y Valeria sacaran al bebé. La oportunidad llegó 2 semanas después de la fiesta de bautizo. Javier, en la cima de su felicidad, quería presumir de su hijo y su nueva esposa. Llevó a Valeria y al bebé al centro comercial más lujoso de la ciudad, sin olvidar, por supuesto, a la niñera uniformada. 2 miembros del equipo de Marcos, un hombre y una mujer, los habían estado siguiendo desde que salieron de casa, haciéndose pasar por una pareja normal de compras. Javier y Valeria se sentaron en una cafetería cara en el vestíbulo del centro comercial. Reían y charlaban. El bebé estaba en su cochecito junto a su mesa. La detective, a la que llamaremos Elena, vio su oportunidad. Ya había estudiado a su objetivo. Valeria era el tipo de madre primeriza que se preocupaba más por su móvil y su apariencia que por cuidar del bebé. Dejaba toda la molestia a la niñera. El bebé empezó a quejarse. Lloró. La niñera rápidamente le ofreció un biberón. El bebé lo rechazó. Entonces la niñera le dio un chupete. El bebé lo aceptó y empezó a succionar tranquilamente. Elena le hizo una señal a su compañero. Era el momento. Su compañero masculino pasó junto a la mesa de Javier. Inadvertidamente, golpeó ligeramente el cochecito del bebé. No con fuerza, pero lo suficiente para que se tambaleara un poco. «Oh, lo siento, disculpe, señor», señora dijo, fingiendo pánico. Javier levantó la vista, molesto. «Tenga más cuidado». «Disculpe, señor, de verdad». Mientras la atención de Javier, Valeria y la niñera estaba en el detective masculino, el bebé, sobresaltado, dejó caer el chupete. El chupete cayó al suelo y rodó un poco, deteniéndose cerca de los pies de Elena, que estaba sentada en la mesa de al lado. En un movimiento muy rápido y entrenado, Elena se inclinó como para ayudar. «Vaya, se le ha caído», dijo amablemente. Su mano se abalanzó sobre el chupete sucio. En una fracción de segundo, bajo la mesa, no recogió ese chupete. Lo metió en una pequeña bolsa de plástico estéril que ya tenía preparada en su bolso, y de otro bolsillo sacó un chupete idéntico, limpio y nuevo, que había comprado de antemano. «Aquí tiene, señora», dijo Elena entregándole el chupete limpio a la niñera. «Oh, muchas gracias», señora, dijo la niñera, sin sospechar nada. Cogió el chupete nuevo, lo limpió un poco con un pañuelo de papel y se lo volvió a dar al bebé. Javier y Valeria no se dieron cuenta del intercambio. Estaban demasiado ocupados regañando al descuidado detective. «Lo siento de nuevo». Señor, el detective hizo una reverencia y se alejó rápidamente. Elena volvió a sentarse, bebiendo su café como si nada hubiera pasado. Unos minutos después, se levantó y se fue. Misión cumplida. Esa misma tarde, el chupete con la saliva del bebé de Valeria estaba en manos de Marcos. «Excelente trabajo», dijo Marcos a su equipo. «Ahora, envíen esto al laboratorio, al más preciso y discreto.
No usen mi nombre ni el de Sofía. Usen un código. El proceso de la prueba de ADN llevó tiempo. 1 semana. Durante esa semana, Sofía sintió una ansiedad tremenda, pero canalizó esa ansiedad en energía para trabajar. Hizo que su negocio explotara. Ya no solo aceptaba pedidos de menús del día, vio otra oportunidad. Las empresas de alrededor de su local a menudo tenían reuniones, eventos o pequeños seminarios. Necesitaban café, té y algo para picar. Sofía lanzó un paquete de Coffee Break. El contenido eran pastas caseras, empanadillas de pisto, croquetas de pollo, mini tortillas de patata. Usó las recetas que había heredado de su madre. Recetas que Javier una vez despreció. La respuesta fue explosiva. Sus creaciones sabían a honestidad y calidad. En un mes, la cocina de Sofía se convirtió en el proveedor de catering corporativo fijo para 3 grandes empresas de esa zona de negocios. Ya no era una cocinera ama de casa. Era una empresaria, dueña de un negocio. Tuvo que cambiar su apariencia. Ya no vestía ropa vieja. Llevaba blusas pulcras, pantalones de vestir bien cortados y zapatos cómodos. Se cortó el pelo en una melena corta hasta los hombros, práctica y profesional. Incluso empezó a devolver la deuda a Marcos. No solo el capital inicial de 1.000 euros, sino también el alquiler del estudio. Marcos se negó al principio, pero Sofía insistió. «Tengo que valerme por mí misma», Marcos dijo. «No quiero estar en deuda contigo toda la vida». Marcos la miró con otros ojos. Ya no era la Sofía que lloraba en una pensión cutre. Era una mujer nueva. Fuerte, independiente, con un orgullo forjado de nuevo por el dolor. «De acuerdo», dijo Marcos. «Pero no te olvides de mí cuando seas la dueña de una cadena de restaurantes». Nunca sonrió Sofía. Una sonrisa genuina, olvidada durante mucho tiempo. Marcos también ayudó a Sofía a registrar legalmente su negocio. Ahora la cocina de Sofía era oficialmente una sociedad limitada. Sofía era la administradora única. Firmó los documentos de constitución con mano firme. Finalmente, llegó el día. Un lunes por la mañana. Sofía estaba ocupada revisando el inventario en su cocina cuando sonó su móvil. Sofía, la voz de Marcos era neutra. Demasiado neutra. «Ven a mi oficina ahora». El corazón de Sofía dio un vuelco. «¿Qué pasa, Marcos? Han llegado los resultados. Solo ven ahora. Es importante». La llamada terminó. Sofía se quitó el delantal. Dejó el trabajo de la cocina a cargo de su ayudante de confianza. Se lavó las manos y se arregló el pelo. Cogió su bolso y pidió un taxi para ir al bufete de Marcos. El trayecto se le hizo eterno. Intentó adivinar. ¿Y si el resultado era positivo? ¿Y si el bebé era realmente de Javier? Eso significaría que ella había perdido, que realmente estaba rota. Llegó a la oficina de Marcos. La recepcionista ya la esperaba y la hizo pasar de inmediato. Marcos estaba sentado en su escritorio. Delante de él había un gran sobre marrón, ya abierto. «Siéntate», Sofía dijo Marcos. Sofía se sentó, con las manos frías. Marcos no dijo mucho. Sacó una hoja de papel del sobre. La giró y la deslizó sobre la mesa hacia Sofía. «Léelo tú misma», dijo. Era un informe oficial de un laboratorio forense privado. Había muchos términos técnicos que Sofía no entendía. Matrices de números y códigos. Sus ojos buscaron la sección de conclusiones. La leyó. Muestra A. ADN salival del bebé varón nacido de Valeria. Muestra B. ADN de referencia. Javier del Castillo. Supuesto padre. Y debajo, una sola frase en negrita. El análisis comparativo de 20 marcadores STR concluye que la probabilidad de que Javier del Castillo, supuesto padre, sea el padre biológico de la muestra A es del 0%. 0%. Sofía releyó la frase. 0%. La leyó una tercera vez. No. Levantó la vista hacia Marcos. No había lágrimas en sus ojos. Estaban secos. No se sentía feliz. No quería reír. Se sentía vacía. Y ese vacío fue reemplazado por una ola de rabia tan fría y densa que le costaba respirar. «Él», susurró Sofía. «Él me destrozó. Me echó. Me humilló por ser estéril. Se jactó de su fiesta ante todo el mundo. Estrujó el informe en su mano. Hizo todo eso». Su voz tembló. «Por el hijo de otro hombre». Marcos solo asintió en silencio. Dejó que Sofía asimilara la amarga realidad. Sabía que este era el momento que lo cambiaría todo. Sofía bajó la cabeza. Sus hombros se sacudieron, pero no lloró. Se rió. Una risa baja, seca, llena de amargura. «Me humilló por ser pobre», continuó Sofía, como si hablara sola. Dijo que no sería nada sin él. Levantó la cabeza.
Ahora sus ojos brillaban con una luz afilada. Lo que una vez fue una brasa era ahora un fuego listo para quemarlo todo. Marcos dijo, con voz firme y fría, «Haz que pague». «Oh, por supuesto», respondió Marcos. «Le haremos pagar por cada lágrima y cada insulto». Cogió otra hoja de papel. «Ahora preparemos nuestro contraataque. Y ya sé por dónde vamos a empezar». El tiempo no esperaba a nadie. Arrastraba en su corriente la alegría y la tristeza por igual. Para Sofía, el tiempo fue a la vez un sanador y un maestro cruel. Habían pasado 6 meses desde el día en que sostuvo los resultados de la prueba de ADN en la oficina de Marcos. 6 meses que, en lugar de pasarlos lamentando la mentira de Javier, había utilizado para construir los cimientos de su futuro. La cocina de Sofía, que había empezado en un pequeño estudio y se había trasladado a un modesto local, se había transformado. Sofía, con la orientación legal y empresarial de Marcos, convirtió su negocio unipersonal en una sociedad anónima. Ya no se llamaba la Cocina de Sofía. Ese nombre lo guardó como un recuerdo. Su nueva empresa era Alianza Gastronómica, S.A., un nombre más corporativo, más grande, más anónimo. La Cocina de Sofía era ahora una de sus divisiones, la división de Catering Premium. Alianza Gastronómica ya no se dedicaba solo a los menús del día. Sofía vio una oportunidad mayor. Las grandes corporaciones no solo necesitaban catering para reuniones, sino la gestión diaria de los comedores para sus miles de empleados. Eran contratos a largo plazo. Un negocio estable. Con propuestas pulcramente redactadas por Marcos y presentaciones de datos sobre la calidad de sus alimentos preparadas por ella misma, Sofía empezó a participar en grandes licitaciones. Compitió contra gigantes del catering con décadas de experiencia. Al principio la ignoraron. ¿Alianza Gastronómica? ¿Qué empresa es esa? Parece que nació ayer. Pero Sofía tenía un arma secreta, una calidad sin concesiones. No escatimaba en materias primas, no reducía las porciones. Su comida sabía a honestidad, al sabor de la cocina de una madre hecha en serio. Y lo más importante, era competitiva en precios. Redujo costes innecesarios y se centró en la eficiencia operativa. Una a una, fue ganando licitaciones. Primero, un banco nacional. Luego, una empresa de telecomunicaciones. En 6 meses, Alianza Gastronómica gestionaba los comedores de 5 grandes edificios de oficinas en el principal distrito de negocios. Su facturación mensual ascendía a millones de euros. Sofía ya no era una cocinera sudando frente a los fogones. Era una directora general, una CEO. Ahora tenía una oficina en condiciones en uno de los edificios cuyos comedores gestionaba. No era una habitación grande, pero era profesional. Un sólido escritorio de madera, una silla ergonómica y una gran ventana que mostraba la bulliciosa calle de abajo. Tenía un equipo de gerentes, un gerente de operaciones, un gerente financiero, un gerente de compras. Presidía reuniones matutinas, revisaba informes financieros, aprobaba estrategias para nuevas propuestas de licitación. Su apariencia también cambió. El pelo, antes largo y descuidado, era ahora un modelo de corte bob corto, pulcro y profesional. Ya no vestía ropa vieja ni camisetas. Su uniforme de trabajo eran modestas blusas de seda, pantalones de vestir bien cortados o faldas lápiz. No usaba maquillaje pesado, solo uno ligero que acentuaba sus ya hermosos rasgos faciales. Sus ojos, antes siempre hinchados y llenos de miedo, eran ahora agudos, centrados y tranquilos. Ya no caminaba con la cabeza gacha, caminaba con la barbilla alta, hablaba con claridad. Su voz ya no temblaba, era firme. El dolor había forjado acero en su columna vertebral. Era una nueva Sofía, una mujer nacida del fuego de la humillación. «Estos son los datos de construcciones del castillo», dijo Marcos una tarde. Marcos ya no era solo su abogado. Era su amigo más cercano y su asesor estratégico. Había asumido el cargo de director legal y de cumplimiento en la empresa de Sofía, aunque todavía dirigía su propio bufete. Estaban en la sala de reuniones de Sofía. «Esto es interesante», continuó Marcos, señalando la pantalla de su portátil. «La empresa constructora de Javier, Construcciones del Castillo, está en problemas». Sofía miró la pantalla. Un gráfico de ventas en picado. «¿Qué ha pasado?», preguntó Sofía. Su voz era tranquila, como si discutiera el rendimiento de un competidor cualquiera. «Es lo que esperábamos», dijo Marcos. «Arrogancia». Marcos empezó a explicar. Javier, desde el nacimiento de su hijo, se había vuelto aún más arrogante y despilfarrador. Se sentía en la cima del mundo. Usaba el dinero de la empresa como si fuera suyo. Le compró a Valeria un nuevo apartamento de lujo a su nombre, el último deportivo europeo, joyas, viajes al extranjero cada mes. Creía que al tener un heredero, debía mostrar su estatus. Sofía escuchaba sin expresión. Pero la raíz del problema no son solo sus gastos personales.
Empezó a descuidar a sus clientes de siempre. A menudo entregaba los proyectos tarde. Subía los precios unilateralmente pensando que no se irían. Y se fueron, espetó Sofía. Exacto, asintió Marcos. Se fueron, y al mismo tiempo gestionó mal las nuevas licitaciones. Demasiado confiado. Sus propuestas eran mediocres. Perdió 3 grandes licitaciones seguidas. El flujo de caja empezó a secarse. Sofía guardó silencio por un momento, procesando la información. Recordó lo orgulloso que estaba Javier de su empresa, cómo la había menospreciado a ella, una simple ama de casa. Y dijo Marcos de nuevo, esta es la parte que más te va a gustar. ¿El qué? ¿Recuerdas al mayor cliente de Javier, Edifica Global? El contrato por el que les suministraba materiales de construcción y también el catering para sus miles de obreros en las obras. Sofía asintió. Su contrato de catering expira el mes que viene. Han abierto una nueva licitación, dijo Marcos. Los ojos de Sofía brillaron. Entiendo. Javier seguramente volverá a presentarse. Necesita ganar esto. Es uno de sus últimos grandes contratos. Si lo pierde, se hundirá aún más. Alianza Gastronómica debe participar en esta licitación, dijo Marcos. No era una pregunta. No solo vamos a participar, dijo Sofía. Vamos a ganar. 2 semanas después, en las oficinas de construcciones del castillo. El ambiente era sombrío. Javier lanzó un montón de papeles sobre su escritorio. Su cara estaba roja de ira. ¿Qué quieres decir con que hemos perdido?, le gritó a su gerente de marketing. El gerente bajó la cabeza, asustado. Lo siento, señor director, pero su propuesta era mucho mejor. Ofrecían una calidad premium a un precio un 20% más bajo que el nuestro. ¿Quiénes son? ¿Qué empresa se atreve a robarme a mi cliente? Se llaman Alianza Gastronómica, S.A., señor director. ¿Alianza qué? Javier frunció el ceño. Nunca había oído ese nombre. ¿Otra empresa de catering de 3 al cuarto? No es una empresa cualquiera, señor director. Su historial es sólido. Son los que gestionan ahora los comedores de la Torre B, K y la sede de Telefónica. Son un nuevo jugador muy agresivo. Javier se desplomó en su silla. Perder el contrato con Edifica Global fue un golpe devastador. Era la fuente de ingresos regular de la que dependía para pagar los salarios de sus empleados. Se presionó las sienes. Le dolía la cabeza. En casa, Valeria no paraba de insistir en que le comprara el último bolso de edición limitada. El bebé, del que tan orgulloso estaba, enfermaba a menudo y era muy exigente. Las facturas del hospital se acumulaban. Empezaba a sentir que todo se desmoronaba. Señor director, dijo el gerente, vacilante, hay otro problema. ¿Qué más? El banco nos está presionando para que paguemos el préstamo. Ya llevamos 2 meses de retraso. Amenazan con embargar nuestros activos si no pagamos este mes. ¡Bam! Javier golpeó el escritorio. Fuera. Salgan todos y encuentren una solución, porque yo no la tengo. Los empleados salieron corriendo de la habitación. Javier estaba solo. Miró la foto en su escritorio. Una foto suya con Valeria y el bebé en el bautizo. Su sonrisa en la foto ahora parecía una burla. No lo sabía. No tenía ni idea. Que Alianza Gastronómica, la empresa que acababa de arruinar su negocio, estaba dirigida por la mujer a la que una vez llamó rota, estéril y pobre. En su oficina, Sofía acababa de firmar el nuevo contrato con Edifica Global, un contrato valorado en decenas de millones de euros al año. Se puso de pie junto a la ventana, mirando los imponentes rascacielos. Una vez, solo podía ver estos edificios desde lejos. Ahora era parte de ellos. Aún no había terminado. Esto era solo el calentamiento. Marcos entró en su despacho. Ha perdido. A estas horas debe de estar echando humo por las orejas. Bien, dijo Sofía en voz baja, pero no es suficiente. Solo ha perdido un cliente. Quiero que lo pierda todo, igual que él me lo quitó todo a mí. Está al borde de la quiebra. El banco irá a por él. Encontrará un nuevo inversor, dijo Sofía. Buscará un rescate. Es demasiado arrogante para rendirse. Y es entonces, dijo Marcos, cuando le haremos una oferta que no podrá rechazar. Sofía sonrió. Una sonrisa fría y calculadora. Prepara el escenario, Marcos. Quiero verlo. Pero esta vez, bajo mis reglas, en mi mesa. La caída de Javier fue más rápida de lo esperado. Perder el gran contrato con Edifica Global fue el clavo en el ataúd de su empresa. El flujo de caja se detuvo por completo. No podía pagar a los proveedores de materiales. Otros proyectos se paralizaron. Llevaba 2 meses sin pagar a sus empleados. El banco no bromeaba. Enviaron la notificación de embargo de la hipoteca. La lujosa casa que una vez usó para echar a Sofía estaba ahora a punto de ser embargada por el banco. Javier estaba desesperado. Intentó contactar con todas sus conexiones, con todos sus amigos empresarios.
Pero las malas noticias corrían rápido. Nadie quería prestarle dinero a una empresa moribunda. Todos lo evitaban. En medio de esa desesperación, su viejo y leal director financiero le trajo un rayo de esperanza. Señor del Castillo, dijo en voz baja. ¿Podría haber un inversor interesado? Javier, que miraba ausente por la ventana, se giró al instante. Una luz se encendió en sus ojos vacíos. ¿Quién? ¿Quién está interesado? Dímelo. Es un nuevo grupo de inversión, señor. Muy poderoso. Se llaman Guardian Capital. He oído que buscan una empresa constructora para adquirir y diversificar su cartera. Guardian Capital. Javier no había oído hablar de ellos, pero no le importaba. Contáctalos, concierta una reunión ahora mismo. Ya lo he hecho, señor. Ya les enviamos nuestra propuesta. ¿Y qué han dicho? Javier agarró al director financiero por el brazo, insistente. Han mostrado interés, señor. Dicen que nuestra propuesta tiene potencial, pero que necesitaría una reestructuración masiva. No me importa. Haré lo que sea. ¿Cuándo podemos reunirnos? Necesito ver al dueño en persona. Son muy selectivos, señor. El dueño es muy ocupado y extremadamente privado, pero su secretaria dijo que su excelencia está dispuesta a concedernos 15 minutos. Pasado mañana, a las 10 de la mañana, en sus oficinas. ¿Pasado mañana? Bien, bien. Javier sintió que podía volver a respirar. Este era el único salvavidas en medio de un mar de deudas. ¿Dónde están sus oficinas? El director financiero le dio la dirección de la torre de oficinas más prestigiosa de la capital, el mismo edificio donde Sofía gestionaba el comedor. Javier pasó los 2 días siguientes como un loco. No durmió. Rehizo la propuesta. Preparó una presentación. Ensayó su discurso. Estaba dispuesto a suplicar y rogar si era necesario. Tenía que conseguir esta financiación. Ignoró a Valeria, que montaba escenas en casa. Resultó que el lujoso apartamento que le había dado seguía a su nombre, y el banco también iba a por él. Sus tarjetas de crédito estaban todas bloqueadas. ¿Qué demonios te pasa, Javier? Necesito comprar leche para el bebé. Tengo que ir a la peluquería. Estoy quedando en ridículo delante de mis amigas, gritaba Valeria. Cállate, gritó Javier. ¿No ves que estoy intentando salvarnos? Todo esto también es por tu estilo de vida derrochador. ¿Por qué me culpas a mí? Antes me prometías la luna. La pelea terminó con Valeria dando un portazo. A Javier no le importó. Su único foco era la reunión de pasado mañana, el día del destino. Javier se puso su mejor traje, el que llevaba cuando ganó licitaciones millonarias. Pero ahora el traje parecía un poco gastado, le quedaba un poco grande. El estrés había consumido su peso. Condujo el único coche que le quedaba, el que la empresa de leasing aún no se había llevado, hasta la torre de oficinas. Llegó 30 minutos antes. Entró en el imponente vestíbulo. El suelo de mármol brillaba. Se sintió pequeño y miserable. Anunció su cita con Guardian Capital a la recepcionista. Planta 45, dijo amablemente la recepcionista. La planta 45. El ático. El corazón de Javier latía con fuerza. Cogió el ascensor ejecutivo hasta arriba. Una secretaria muy profesional lo recibió. La oficina era silenciosa, lujosa y de buen gusto. Las vistas eran impresionantes. El director general está terminando una reunión anterior, dijo la secretaria. Por favor, espere en la sala de juntas principal. Se unirá a usted en breve. Javier fue conducido a una sala de juntas enorme, probablemente 10 veces más grande que la suya. Había una larga mesa de madera que podía acomodar al menos a 30 personas. En un extremo, un asiento principal vacío, una silla de director con un respaldo alto. A lo largo de las paredes de cristal, el paisaje urbano de Madrid se extendía como una alfombra. Javier se sentó en una de las sillas. Le sudaban las manos. Puso su gastada carpeta con la propuesta sobre la reluciente mesa. Esperó 5 minutos, 10. Entonces, la puerta del fondo de la sala se abrió. Javier se levantó de un salto, listo para esbozar su mejor sonrisa. Entraron varias personas. Javier reconoció a uno de ellos. Vaya, es el abogado de ese pequeño bufete que me envió la demanda de divorcio. ¿Qué hace él aquí?, pensó Javier confundido. Marcos parecía muy diferente. Llevaba un traje caro y caminaba con confianza. Marcos no miró a Javier. Se dirigió a un lado de la mesa, se sentó y abrió su portátil. Javier estaba aún más confundido. Y entonces entró una mujer. Fue la última en entrar. Caminó desde la puerta, a contraluz de la ventana. Javier solo podía ver su silueta. Caminaba con paso firme y tranquilo, sin prisas. Se dirigió hacia el asiento principal, la silla del director al final de la mesa. Javier entornó los ojos. Algo en el movimiento de la mujer le resultaba familiar. La mujer llegó a su silla. No se sentó de inmediato.
Se quedó allí un momento mirando por la ventana, y entonces se giró. La luz interior iluminó su rostro. El mundo de Javier pareció derrumbarse. Su corazón se detuvo. El aire se atascó en su garganta. La carpeta de la propuesta que sostenía se le cayó de las manos. Los papeles se esparcieron por el suelo de mármol. Sofía, su voz salió como un graznido. Era Sofía, pero no la Sofía que él conocía. No la Sofía con ropa de casa gastada que él había echado. Esta era otra Sofía. Su pelo estaba impecablemente peinado. Llevaba una chaqueta de un azul oscuro que le sentaba a la perfección. Su maquillaje era ligero pero firme. Sus ojos se encontraron con los de Javier. Una mirada fría, impasible, llena de autoridad. La mirada de una leona observando a su presa acorralada. No parecía sorprendida, no parecía enfadada. Simplemente parecía que estaba esperando. Javier no podía moverse. Su cerebro no podía procesar esta situación. ¿Cómo? ¿Cómo podía la mujer a la que había humillado, a la que le había tirado unos pocos euros, la mujer estéril y pobre, estar aquí ahora, en esta oficina de lujo, como la directora general de la empresa de inversión que iba a salvar su vida? Buenos días, señor del Castillo, dijo la voz de Sofía. Seguía siendo suave, pero ya no había un temblor de miedo en ella. Era la voz de una jefa, de alguien que tenía el control. He oído que necesita financiación. Sofía echó un vistazo a los papeles esparcidos a los pies de Javier, y luego, sin sonreír, le miró directamente a los ojos. Tome asiento. Las rodillas de Javier cedieron. No se cayó, pero se tambaleó hacia atrás. Su mano chocó con la silla que tenía detrás. El sonido de la silla arrastrándose por el suelo de mármol fue anormalmente fuerte en la silenciosa habitación. Sofía repitió, con la voz quebrada. Esto no es real. Tiene que ser una pesadilla. Una pesadilla por el estrés y la falta de sueño. Esta mujer no puede ser Sofía. La Sofía que él recordaba era una mujer sumisa con ropa vieja. Una mujer con los ojos siempre rojos de llorar. Una mujer a la que podía insultar sin que opusiera resistencia. La mujer que recogió el dinero que él le tiró en el porche de su casa. Esta mujer que tenía delante era una depredadora. Sus ojos eran afilados. Su postura emanaba autoridad. Estaba de pie al final de la mesa de la sala de juntas como si fuera la dueña del lugar. Y entonces Javier se dio cuenta. Ella era la dueña. Siéntese, señor del Castillo, repitió la voz de Sofía, esta vez un poco más firme. Mi tiempo es limitado. Esa orden sacó a Javier de su estupor. Se movió como un autómata. Se agachó torpemente para recoger los papeles esparcidos de su propuesta. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sujetarlos. Marcos, dijo Sofía, sin apartar la vista de Javier, ayuda al señor del Castillo. No tenemos tiempo para esto. Marcos se levantó. Se acercó a Javier. Marcos, a quien Javier una vez consideró un abogado de poca monta, ahora lo miraba con una expresión de compasión. Eso dolía más que el odio. Marcos se agachó, recogió los papeles de forma rápida y ordenada, y los colocó delante de la silla de Javier. Siéntate, Javier, dijo Marcos en voz baja. Javier finalmente se sentó. Se sentía como un acusado esperando su sentencia. Somos Guardian Capital, empezó Sofía, su voz tan formal como si estuviera leyendo un informe. Finalmente se sentó en su gran silla. Hemos revisado la propuesta de rescate para su empresa, Construcciones del Castillo. Javier tragó saliva. Intentó concentrarse. Esta era su única oportunidad. Tenía que ignorar el hecho de que la mujer que tenía delante era su exesposa. Tenía que ser profesional. Señora directora, empezó Javier, con voz temblorosa. Es cierto que mi empresa está en problemas. Pero los cimientos son sólidos. Tenemos un historial. Solo hemos tenido algunos errores de gestión. Necesitamos una inyección de capital para pagar las deudas bancarias y empezar nuevos proyectos. Le aseguro que podrá recuperar su inversión en un año. Sofía levantó una mano, un gesto pequeño pero autoritario. Javier se calló al instante. ¿Algunos errores de gestión, señor del Castillo?, preguntó Sofía con voz glacial. Nuestros datos dicen otra cosa. Su empresa perdió 3 licitaciones seguidas, y perdió a su mayor cliente, Edifica Global. Lo perdió porque compitió contra Alianza Gastronómica y perdió. Los ojos de Sofía se clavaron en los de Javier. Él se quedó helado. Alianza Gastronómica. Ese nombre de nuevo. El nombre que le había arrebatado su contrato de catering. ¿Sabe quién es el propietario de Alianza Gastronómica, señor del Castillo?, preguntó Sofía. Javier empezó a entender. Un terror frío le recorrió la espalda. ¿Tú? Yo, dijo Sofía. Esa empresa de catering de 3 al cuarto que usted ignoró es mía.
Javier se quedó boquiabierto. ¿Cómo? ¿Cómo tú? ¿De dónde sacaste el dinero? Usted me echó con unos cientos de euros, dijo Sofía. Parece que lo ha olvidado. Yo tenía una habilidad que usted una vez despreció. Cociné y construí mi negocio desde cero, desde la cocina de un pequeño estudio, mientras usted malgastaba su dinero en su nueva esposa. El rostro de Javier se puso pálido. Usted despilfarró los activos de su empresa comprando coches de lujo, apartamentos y joyas para una mujer llamada Valeria, ¿correcto? Javier no pudo responder. Y por supuesto, para su hijo, continuó Sofía, su heredero, su orgullo. Javier temblaba. No le gustaba hacia dónde iba esta conversación. Sofía, esto es un negocio. No mezcles los sentimientos personales. ¿Sentimientos personales? Sofía rió en voz baja. La risa le dio escalofríos a Javier. Fuiste tú quien empezó, Javier. Fuiste tú quien trajo los problemas personales a nuestra casa. Trajiste a tu amante, me echaste, me humillaste. Sofía se inclinó hacia adelante. ¿Sabe qué? Dijo. Hice lo que usted debería haber hecho en primer lugar. Investigué. De una pila de documentos frente a ella, Sofía sacó un sobre marrón grueso. El mismo sobre que había visto en la oficina de Marcos hacía meses. Te divorciaste de mí porque era estéril, dijo Sofía. Deslizó el sobre por la mesa. Se deslizó suavemente y se detuvo justo delante de Javier. Ábrelo, ordenó Sofía. Javier miró el sobre como si fuera una bomba. Sus manos temblorosas lo cogieron. Lo abrió. Sacó una hoja del informe del laboratorio. Lo leyó. Sus ojos iban de arriba a abajo, tratando de entender los términos técnicos. Y entonces encontró la frase en negrita. Probabilidad de paternidad, 0%. ¿0%? ¿Qué es esto? Susurró Javier. Es mentira. Es una falsificación. Tú, me estás tendiendo una trampa. Estás incriminando a mi hijo, gritó, con la voz quebrada. Eres una mujer malvada, porque no puedes tener hijos. Incriminas al mío. ¿Incriminar? La voz tranquila de Marcos rompió de repente la tensión. No necesitamos incriminar a nadie, Javier. Simplemente presentamos los hechos. Javier se giró para mirar a Marcos con odio. Tú estás detrás de todo esto. Tú. Siempre has querido a Sofía. Quería a Sofía, dijo Marcos con calma, levantándose de su silla. Quería que fuera feliz. Algo que tú nunca pudiste darle. Marcos se acercó al intercomunicador de la pared. Pulsó un botón. Hágale pasar. Javier miró con aprensión la puerta de la gran sala de juntas. Se abrió. Entró un hombre. El hombre era delgado, de aspecto nervioso y vestía una camisa un poco gastada. Mantenía la cabeza gacha sin atreverse a mirar a Javier. Javier frunció el ceño. No reconocía al hombre. ¿Quién más? ¿Qué es todo esto? Es una trampa. Señor del Castillo, dijo Marcos con voz formal. Le presento al señor David Sánchez. David. El nombre no significaba nada para Javier. Hable, señor Sánchez, dijo Marcos. Cuente lo que tiene que contar. David levantó la cabeza. Miró a Javier con una mezcla de miedo y culpa. Empezó a hablar, con la voz temblorosa. Lo siento, señor. ¿Sentirlo por qué? No te conozco de nada, gritó Javier. Yo era amante de Valeria. Desde hace mucho tiempo. Incluso antes de que ella le conociera a usted. La sangre desapareció del rostro de Javier. Se agarró al borde de la mesa. ¿Mientes, verdad? No miento. Señor, la voz de David se hizo un poco más fuerte. Tuvimos una relación. Nos fuimos de viaje juntos a la costa hace unos 10 meses. Fue entonces cuando Valeria me dijo que necesitaba dinero, que había encontrado un nuevo objetivo. Un objetivo rico y tonto. Un objetivo rico y tonto. No sabía que le diría que estaba embarazada, continuó David. No lo supe hasta que dio a luz. Me contactó y me dijo que necesitaba dinero para que guardara silencio. Dijo que el bebé se parecía más a mí que a usted. ¡Cállate!, rugió Javier. Se levantó de la silla e intentó abalanzarse sobre David. Marcos lo detuvo rápidamente. Siéntate, Javier. ¿Y el bebé? David estaba llorando ahora. El bebé es mi hijo, señor. Estoy seguro de que es mi hijo. La propia Valeria me lo dijo. Javier se quedó helado. Miró a David. Miró la prueba de ADN en su mano. 0%. Y miró a Sofía, sentada tranquilamente en su trono, observándolo como si estuviera viendo un espectáculo. Todo se derrumbó. La mentira, su orgullo, su hijo, su heredero. No era su hijo, era el hijo de otro hombre. El hijo de este hombre patético que lloraba frente a él.
Había echado a su leal esposa por el bastardo de la aventura de su amante. Había humillado a Sofía por ser estéril, cuando él mismo había sido engañado de la forma más completa. No. Javier se desplomó de nuevo en su silla. Ya no estaba enfadado, estaba destrozado. Toda la base de su arrogancia se había desmoronado en un instante. No era un rey, era un payaso engañado. Miró a Sofía. Las lágrimas empezaron a correr por sus ojos. No lágrimas de ira, lágrimas de remordimiento tardío, lágrimas de un hombre derrotado. Sofía susurró. Sofía, yo. Se levantó de la silla. Ya no le importaba la propuesta. No le importaba la empresa. Se tambaleó alrededor de la gran mesa. Cayó de rodillas junto a la silla de Sofía. Se agarró al borde de la costosa chaqueta de Sofía. Sofía, lo siento, sollozó. Fui un estúpido. Estaba ciego. No lo sabía. Esa mujer me engañó. Valeria me engañó. Sofía miró la mano de Javier que agarraba su chaqueta. No se movió. Por favor, Sofía, perdóname. Javier lloraba ahora como un niño. Apoyó la cabeza en el regazo de Sofía, pero ella se apartó, y la cabeza de Javier golpeó el lateral de la silla. Ayúdame, Sofía, por favor, suplicó. Haré lo que sea. Me divorciaré de ella. La echaré. Me arrastraré a tus pies todos los días. Seré tu esclavo. Pero por favor, sálvame. Salva mi empresa. Es el legado de mi padre. Por favor, sollozaba en el frío suelo de mármol. El hombre que una vez, tan arrogantemente, la había humillado con las palabras pobre y estéril, ahora suplicaba a sus pies. Marcos y David simplemente se quedaron en silencio, observando la escena. Sofía miró la coronilla de Javier. No sintió nada, ni compasión, ni piedad, ni siquiera ira, solo vacío. Sus sentimientos por este hombre habían muerto hacía mucho tiempo. En un movimiento lento, retiró la pierna para que la mano de Javier no la tocara. Se levantó. Javier levantó la cabeza. Su cara era un desastre de lágrimas y mocos. Sus ojos estaban llenos de súplica. Sofía se alisó la chaqueta. Se alejó de él, volvió al otro lado de la mesa y cogió su bolso. Guardián Capital, la voz de Sofía volvió a ser formal, fría e impersonal, después de revisar su propuesta y el perfil de riesgo extremadamente alto, que incluye la posibilidad de escándalos personales que podrían afectar a la imagen de la empresa. Javier la miró horrorizado. Hemos decidido, continuó Sofía, no proceder con la inversión. ¿No?, susurró Javier. No. Sofía, por favor. Sofía se dirigió a la puerta. Marcos ya se la estaba abriendo. Javier intentó levantarse. Sofía, por favor, no me dejes así, Sofía. Sofía se detuvo en el umbral. No se dio la vuelta. Solo se detuvo un momento. Una vez me dijiste, dijo, su voz baja pero clara en toda la sala, que ningún hombre querría a una mujer pobre y estéril como yo. Hizo una pausa. Te equivocaste en lo de pobre. Echó un vistazo a Marcos, que la miraba con orgullo. Y tú, continuó Sofía, centrándose de nuevo en Javier, que ahora se arrastraba por el suelo, me llamaste vieja y rota. Me descartaste por algo nuevo y perfecto. Se rió. La misma risa seca y amarga de cuando vio los resultados de la prueba de ADN. Resulta, dijo, que lo nuevo era falso. Y lo único roto era tu propia estupidez. Adiós, Javier. Sofía salió de la habitación. Marcos la siguió. La pesada puerta de la sala de juntas se cerró silenciosamente. Clic. El sonido de la cerradura desde fuera. Dentro, solo quedaban Javier y David. Javier miró la puerta cerrada y miró a David. Y miró la prueba de ADN en su mano. No gritó. Solo emitió un gemido largo y miserable. El sonido de un animal herido de muerte. Lo había perdido todo. Su empresa, su orgullo, su futuro. Todo. Y lo había perdido a manos de la mujer que más había despreciado. Pasó un año. El tiempo lo había cambiado todo. En un despacho en el ático de uno de los edificios más altos de Madrid, un despacho dominado por el cristal y los tonos cálidos, Sofía presidía una reunión del Consejo de Administración. Ya no era solo la directora de Alianza Gastronómica. Su empresa se había fusionado con Guardián Capital de Marcos. Ahora formaban un nuevo conglomerado, Grupo AG, Alianza Guardián, un nombre respetado en el mundo de los negocios. AG no se limitaba a la industria de la alimentación y las bebidas. Ahora gestionaban la cadena de suministro de alimentos de principio a fin. Se habían expandido a la inversión inmobiliaria y a la tecnología para startups. Sofía era la consejera delegada del grupo. La CEO se sentaba en la cabecera de la mesa, irradiando un aura de calma y confianza. Vestía un elegante traje de chaqueta color crema,
Su pelo corto estaba perfectamente peinado. A su lado, Marcos, como presidente del consejo y director jurídico, asentía de acuerdo con los puntos de la presentación de Sofía. Su relación también había evolucionado. Después de la caída de Javier, Marcos finalmente se armó de valor. No le propuso matrimonio con flores o un anillo de diamantes. Se lo propuso con una propuesta de negocio. Una propuesta de fusión con una última página que decía: «Y, en los negocios y en el amor, ¿serías mi socia para toda la vida?». Sofía aceptó. Su boda fue sencilla, solo con familiares y amigos cercanos. No ostentaban su felicidad. Su felicidad era suya. Después de la reunión, los directores se fueron marchando. Marcos la esperó. «Gran presentación», dijo Marcos, ayudando a Sofía a recoger su tableta. Los inversores de Japón parecían muy impresionados. Impresionados por los números, Marcos dijo Sofía con una sonrisa. «Impresionados por ti», susurró Marcos, dándole un beso rápido en la mejilla. «Vamos, o llegaremos tarde». «¿Tarde a qué? ¿A la inauguración? ¿Lo has olvidado?» «El Hogar de la Gracia. El orfanato que patrocinamos». Sofía se golpeó la frente. «Dios mío. Sí, lo había olvidado». Bajaron al vestíbulo. Un chofer les esperaba junto a su berlina negra de lujo. Atravesaron el tráfico de Madrid. El Hogar de la Gracia era el proyecto personal de Sofía. Un orfanato moderno, limpio y lleno de amor que había construido para niños desfavorecidos. Era su manera de ser madre de muchos niños. Se lo dedicó a su propia madre, que ahora vivía con ellos en su nueva casa, grande pero cálida. La inauguración fue un éxito. Los niños del orfanato cantaron para ella. Sofía dio un breve discurso. No habló de negocios. Habló de esperanza y de segundas oportunidades. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero esta vez eran de felicidad. Marcos le apretó la mano con fuerza bajo la mesa. Sabía exactamente cómo se sentía su esposa. Por la tarde, de vuelta a casa, decidieron prescindir del chofer. Conducía Marcos. «¿Paramos a cenar por ahí?», sugirió Marcos. «Vale», dijo Sofía, «pero nada caro. De repente me apetecen unos churros con chocolate de un puesto callejero». Marcos se rió. «La CEO del grupo quiere churros de puesto callejero». «Entendido. Sus deseos son órdenes para mí». Tomaron un atajo, pasando por una zona que no solían frecuentar. Una zona concurrida y un poco destartalada en las afueras de la ciudad, cerca del mercado mayorista. Su coche se detuvo en un semáforo bastante largo. A su izquierda, en la acera sucia, frente a una pequeña tienda que también vendía gasolina al por menor, había un alboroto. Al principio, Sofía no le prestó atención. Estaba revisando sus correos electrónicos en el móvil, pero un grito agudo la hizo levantar la vista. Era la voz de una mujer. «¿Dónde está el dinero? Dijiste que hoy te pagaban el jornal. ¿Dónde está?». Sofía entornó los ojos para ver mejor en la penumbra del atardecer. Había 3 adultos y un niño pequeño. Una mujer con el pelo rubio, descolorido y revuelto, muy delgada y con una camiseta sucia, zarandeaba a un hombre. El hombre estaba aún más delgado. Llevaba una camiseta de tirantes rota que dejaba ver sus costillas. Su cara estaba cubierta por una barba y un bigote desaliñados. A su lado, otro hombre, igual de andrajoso, maldecía. Y un niño pequeño, de quizás 1 año y medio, estaba sentado en un saco de arroz en la acera, llorando a gritos. Pero nadie le hacía caso. «Todavía no me han pagado. El capataz se ha largado», gritó el hombre de la camiseta de tirantes, con la voz ronca de tanto fumar o gritar. «No me vengas con excusas, seguro que te lo has gastado en el juego», replicó la mujer. «Cuidado con lo que dices, Valeria», gritó el hombre. El corazón de Sofía latió un poco más rápido. «Valeria». Y volvió a mirar al hombre de la camiseta de tirantes. Miró sus ojos hundidos y llenos de desesperación. Ese es Javier. Sofía no podía creerlo. Ese hombre, ese indigente, era Javier. «Todo esto es por tu culpa, David», empezó a regañar Valeria al tercer hombre. «Dijiste que este niño nos haría ricos». «¿Y ahora qué? Vivimos en un cuartucho y apenas tenemos para comer». «¿Por qué me culpas a mí?», replicó David. «Este es mi hijo. Tú deberías haber encontrado un padre más rico que este fracasado». David señaló a Javier. «Cállense los dos», Javier estalló de repente. «Todo esto es por culpa de ustedes, par de estafadores. Si no os hubiera conocido, mi vida no estaría arruinada». «El estúpido fuiste tú», gritó Valeria desde el suelo. «Tú, que te dejaste engañar tan fácilmente». Se insultaban, se culpaban unos a otros. Javier le dio una patada a David. David le dio un puñetazo a Javier. Peleaban como perros callejeros, revolcándose en la acera sucia.
Valeria gritaba. El niño lloraba aún más histéricamente. Era una escena tan miserable, tan patética. A su lado, Marcos simplemente miraba al frente, en silencio. También lo había visto. Dejó que Sofía reaccionara como quisiera. Sofía miró la escena. Miró a Javier, el hombre que una vez fue su marido, con el que durmió en la misma cama, el que la humilló tan cruelmente. Recordó la última humillación de Javier en el porche de su casa. Ningún hombre querrá a una mujer pobre y estéril como tú. Miró a Javier ahora, luchando por los restos de un orgullo que ya no existía. Era pobre, mucho más pobre de lo que Sofía jamás podría haber imaginado. Y Sofía vio su propio reflejo en la ventanilla del coche. Una mujer de éxito, una CAO, una esposa amada. No era estéril, simplemente no había tenido la oportunidad. Y ahora era la madre de docenas de niños en un orfanato. Bocina, bocina. El claxon del coche de detrás los despertó. El semáforo se había puesto en verde. Marcos empezó a conducir lentamente. Sofía no apartó la vista. Siguió mirando la escena hasta que desaparecieron en el cruce. En el silencio del lujoso coche, Sofía bajó la cabeza. Sus hombros se sacudieron. Marcos se giró, preocupado. Sofía, ¿estás llorando? Sofía levantó la cabeza. No estaba llorando, se estaba riendo. No una carcajada, ni una burla. Una risa muy silenciosa. Una risa que venía de lo más profundo de su ser. Una risa que liberaba los últimos vestigios de dolor. Una risa de darse cuenta de lo absurda que es la vida. Se rió de Javier. Se rió de Valeria. Se rió de su yo del pasado. Y se rió del destino. Se secó una lágrima que se le había escapado por el rabillo del ojo. Una lágrima de risa. Estoy bien, Marcos dijo, con la risa todavía en la voz. Estoy muy bien. Miró hacia adelante, hacia la carretera que se abría ante ella. Se sentía ligera, se sentía libre. El karma, pensó para sí misma, sonriendo. Realmente sabe cómo jugar sus cartas.